Bueno, aquí ya hemos terminado, digamos, lo que es nuestro proyecto de Quartz con Spring Boot, que lo que hace, digamos, es ejecutarse cada cierto tiempo y consumir un microservicio, obtener un JSON. Entonces aquí, digamos, lo tenemos y vamos a pasar a comentarlo. Primero que nada, solo voy a ejecutarlo para que veamos el efecto, digamos, de que aquí ya se está ejecutando cada segundo. Lo he puesto a que se ejecute cada segundo, simplemente pues para que veamos de que él solo ejecuta, digamos, la tarea cada segundo. Aquí lo que está haciendo es ejecutarse este microservicio él solito cada segundo. Si le ponemos aquí un breakpoint, vemos que por aquí pasa y dentro de un segundo vuelve a pasar y pues ejecuta, digamos, estas actividades de aquí, que puede ser, digamos, cualquier tipo de lógica de negocio. En este caso simplemente estamos escribiendo un log y más abajo estamos consumiendo un microservicio que obtiene un JSON. Ese microservicio lo hemos obtenido de Swagger y nos devuelve algo como esto, digamos, el listado de unas mascotas. Es un servicio público en internet que lo podrán, digamos, probar. Entonces vamos a pasar a comentarlo pues para poder complementar el video anterior. Quien no lo haya visto se lo recomiendo y poder dejar completo, digamos, este tutorial. En el video anterior habíamos hecho toda la configuración, la instalación del plugin y la creación del proyecto en Spring Boot, del microservicio como tal. Habíamos creado nuestra propia clase, digamos que es la clase main, por donde inicia el microservicio. Y lo único diferente que he añadido en este caso, esto que es un workaround, digamos cuando estamos trabajando con SSL, por ejemplo, si tenemos nuestro servicio, el que vamos a consumir, si lo tuviéramos, por ejemplo, en nuestro entorno local, hay que poner esto porque si no nos da una excepción. Esto solo en entorno de desarrollo, porque pues en entorno de producción esto se debe quitar. Listo. Luego teníamos el auto-wiring, que es para decirle a Spring Boot que dé soporte, digamos, para la parte de Quartz. Hasta ahí, digamos, eso era lo que teníamos. Y teníamos esta otra clase que es, digamos, usando el patrón factory, pues creábamos diferentes factorías para crear de una manera más sencilla los diferentes jobs, schedulers, triggers y demás. Hemos convertido un par de métodos a estáticos para poderlos acceder más fácil, pero no hemos hecho, digamos, mucho más. Estas son las clases que ya teníamos. Luego hemos agregado estas otras dos clases. Hemos agregado la clase billing job y esta clase pues lo único que hace es tener, digamos, una referencia hacia lo que es esta nueva clase que creamos, que es la que comentábamos ahora, la clase de negocio. Esta es la que se encarga de ejecutar la lógica como tal, de poner en nuestro caso, por ejemplo, un log y consumir un web service. Aquí es donde se hace ya como el trabajo, pero esta que creamos aquí simplemente es invocar es invocar, digamos, este método principal de nuestra clase de negocio. Esto pues porque cuando trabajamos con Spring y con la parte de Chrome, pues recordemos que esto es algo modular, que es lo que veíamos en el video anterior, y tenemos que hacerlo de esta manera. Luego tenemos la otra clase que hemos creado, digamos que esta ya es donde hacemos los schedulers como tal. Aquí ya es donde le decimos a Spring Boot, perdón, aquí ya donde le decimos a la funcionalidad de Spring, de Quartz, cada cuánto se tiene que ejecutar. Entonces aquí tenemos el cron, aquí es donde definimos la cadena, donde nosotros le decimos cada cuánto se tiene que ejecutar. ¿Esto cómo funciona? Aquí tenemos, por ejemplo, un sitio web que también se los dejo en la descripción y aquí podemos decirle más o menos cada cuánto queremos ejecutarlo para tener una cadena mucho más sencilla. Si queremos aprender todo esto, pues aquí está el significado, pero la verdad es un poquito complicado y bueno, esto no es al alcance de este tutorial. Básicamente comentar de que aquí está el significado de cada uno de los valores que debe ir en la cadena del cron, y con esto le decimos si se ejecuta, por ejemplo, cada segundo, cada minuto, cada 2 minutos. Aquí tenemos varias cadenas y podemos armar la nuestra. En este caso, esto lo tengo en un archivo de configuración. Aquí tenemos las properties de Spring Boot, ahorita las comentamos y aquí lo tenemos definido. Utilizando la notación value, podemos decirle que tome ese valor de ese archivo de configuración. Y aquí se lo pasamos a el método del factory, que por eso lo convertimos en estático, para decirle cada cuánto se debe, digamos, ejecutar digamos, este cron o este Quartz, este proyecto de Quartz. Digamos que esto básicamente se resume a que si aquí le decimos que se ejecute cada día, pues él, digamos, va a crear una tarea programada para que se ejecute cada día a la hora que nosotros le indiquemos y a su vez pues desencadene
todo lo que tenemos en esta clase de servicios. Esto se va a ejecutar X, digamos X veces en el día o X veces en el mes o en la semana, pero todo eso se resume a que nosotros lo controlamos desde aquí, porque como ya tenemos creado toda la configuración, simplemente cambiamos este parámetro, pues recompilamos porque lo necesitamos, volvemos a ejecutar y ya está. Entonces, repasando muy brevemente, pues hemos agregado simplemente estas tres clases. Esta que es la de servicio, esto ya es, digamos, pues no tiene nada de especial con Spring Boot ni con Quartz, porque es lo que haría cualquier clase con lógica de negocio. Ahorita igual la comentamos un poquito. Hemos creado esta para simplemente invocar ese proceso, y hemos creado esta para simplemente pues programar las tareas, que eso ya lo tenemos. Esto aquí lo tengo comentado, de hecho lo voy a quitar en este porque no lo necesito. Es porque yo puedo tener dentro de este mismo proyecto diferentes schedulers, o sea, puedo programar diferentes tareas con diferentes cron, no tiene que ser una sola, por eso este proyecto, digamos, se hace así tan modular. Pero en este caso, pues para no hacerlo muy complicado, solo vamos a tener una tarea programada. Hasta aquí repasando, esto simplemente pues es la clase de configuración, la clase donde yo hago, digamos, la programación como tal, donde le digo, mira, créame un trigger que se ejecute todos los días a esta hora, por ejemplo, y esto pues lo tomo de un fichero de configuración. Y luego aquí le digo, y cuando se ejecute esa tarea, ¿qué es lo que debe hacer? Pues debe invocar a un proceso de negocio que se encarga de hacer lo que sea. Aquí en este caso simplemente poner unos logs. Y luego, otra cosa importante antes de que pasemos a comentar esta clase es el archivo de configuración. Este archivo .properties, aquí se pueden poner muchas cosas, pues por buenas prácticas hay que mirar qué se pone aquí y qué no se pone. En este caso, por tenerlo todo centralizado, simplemente hemos definido el puerto, una base de datos en memoria para persistir, digamos, todo lo que es la información relacionada a los jobs, que lo necesita la parte de Quartz. Digamos, esto yo lo hago en memoria porque no necesito persistirlo en una base de datos, pero bien podría pues ser una conexión a un PostgreSQL, a un Oracle, cualquier cosa, cualquier base de datos, digamos, soportada. Luego tenemos la parte más importante, que es decir, cada cuánto quiero que se ejecute esta tarea, cada día, cada mes, que esto es lo que les comentaba, pues que debemos hacerlo aquí, es decir, si quiero que se ejecute esa tarea todos los días, ya depende, digamos, mucho del negocio. Y luego tengo la parte de la API. En este caso, pues vamos a consumir una API pública de Swagger, donde nos va a devolver un listado de mascotas y recibe un parámetro que es el estado, digamos, lo que esté disponible. Y si yo quisiera, pues tendría un usuario y una contraseña que yo lo he puesto por si, digamos, la API me lo pidiera. En este caso no lo usamos, pero pues solo por dejarlo aquí, para no tener todo esto hardcodeado, digamos, en la parte de la clase. Entonces, ya una vez tenemos definido nuestro endpoint, nuestro recurso y el parámetro o los parámetros, vamos a la clase de la lógica de negocio, que es esta nueva que hemos implementado, y aquí, digamos, podemos hacer uso de ella. Esta parte de aquí la tenía solo para probar, pero ahorita podemos habilitar ya la llamada a este método getPets. Esto aquí simplemente, como digo, es por probar, pero dentro de este método, que es el que se ejecuta, que es el que llaman cuando se ejecuta la tarea, vamos a decirle que a su vez invoque al método getPets, que está aquí mismo. Entonces aquí es donde vamos a utilizar las variables que hemos definido en este fichero de configuración. Para no tenerlas hardcodeadas, simplemente pues las creo, y con la notación value y el valor que he definido en ese fichero de configuración, que es este de aquí, la llave de esa propiedad, cuando él inicie, él le inyecta por defecto los valores a todas estas propiedades. Y pues aquí tengo las que voy a usar, y las que no uso pues igual las dejo de lado. Con eso me evito tener esto hardcodeado y lo tengo todo centralizado. Entonces aquí lo que hago simplemente es, pues si necesito unas cabeceras para la petición HTTP, le coloco las cabeceras. En este caso simplemente le digo pues que acepto información en formato JSON. Y aquí armo la URL pasándole un parámetro de tipo query. Ese parámetro pues es el estado, y este status viene de aquí, que es este valor, o sea, lo que esté disponible. Y aquí armo la URL completa, se la paso a esta petición utilizando la clase RESTEmplate, el método getForEntity, le paso la URL y le paso la clase que quiero recibir. En este caso simplemente le digo pues que es una clase de arreglo de objetos.
Y aquí lo que hago es obtener, digamos, esa respuesta. Obtengo el body, que es el que trae ya como tal todo el JSON. Y aquí pues simplemente coloco un log para que me muestre que todo ha ido bien. Yo le voy a poner en este caso un breakpoint aquí para que veamos el efecto. La voy a compilar de nuevo y vamos a ejecutarla. Aquí está iniciando, aquí ya ha pasado y aquí vamos a hacer la petición. Aquí vemos la URL que se ha enviado, que es esta que hemos construido dinámicamente, y vamos a ver la respuesta. Aquí obtenemos un array de 265 posiciones y ese array pues trae, digamos, todos estos valores, que es un poco los que veíamos allí. Simplemente pues es información de prueba y con eso pues se sigue ejecutando. Cada vez la está llamando. Pues en este, bueno, lo voy a detener ya. Bueno, pues digamos que esto ya depende mucho del caso de uso del negocio. Yo, por ejemplo, en mi caso, ¿qué es lo que hago? Yo cambio esto para que se ejecute, digamos, por ejemplo, una sola vez en el día. ¿Sí? Porque no voy a estar consumiendo una API cada minuto o cada segundo, a no ser que tenga una muy buena razón para hacerlo. Entonces yo lo que hago es cambiar esto para que se ejecute una vez al día, porque por ejemplo mi caso de uso es simplemente disparar o inicializar un proceso de facturación automática que se debe hacer todos los días una única vez. Entonces lo que hago es que cada día a X hora llamo ese servicio y le digo, oye, ejecútate. Y ese servicio pues internamente sabe qué tiene que hacer. La responsabilidad de esta aplicación, la única responsabilidad es ejecutarse todos los días a una determinada hora e invocar ese otro servicio, informarle que debe hacer algo. Y ahí para ahí ya el servicio, pues él tiene la responsabilidad de hacer todo su proceso. Aquí en este caso pues quería dejarles, digamos, esta parte de cómo consumir un cliente, porque pues también es un poco importante a veces, y al menos ver que esto tiene una aplicación real. Entonces, para las personas que se suscriban les dejo el link al código para que lo puedan descargar desde GitHub. No olviden suscribirse al canal y compartir el contenido en sus redes sociales.